And I now give the floor to the distinguished representative of the Bolivarian Republic of Venezuela, speaking on behalf of a group of friends in defense of the Charter. Escucha. La República Bolivariana de Venezuela tiene el honor de hacer uso de la palabra en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, el cual, en primer lugar, desea destacar que su participación en la sesión de hoy no debe interpretarse en modo alguno como un respaldo a esta reunión informal, más aún teniendo en cuenta, por una parte, que la resolución 78/222 de la Asamblea General no fue adoptada por consenso, y por otra, que ésta no se ajusta a los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. En este contexto, aprovechamos pues esta oportunidad para reiterar nuestra preocupación ante las crecientes amenazas contra la Carta de las Naciones Unidas, como la urgente necesidad de defender sus propósitos y principios, en tanto que garantía de paz y equilibrio en el orden internacional, sobre la base de un espíritu de inclusividad, de respeto a la diversidad, a la soberanía nacional, a la igualdad jurídica de los Estados, a la solución pacífica de controversias, al progreso social y a la realización plena de los derechos humanos. Señor Presidente, los Estados miembros de nuestro grupo de amigos otorgan la máxima importancia a la promoción y protección de todos los derechos humanos, tanto individuales como colectivos, sin distinción de niveles o categorías, y consideran asimismo que su promoción y protección se fortalecen sobre la base del diálogo y la cooperación, de conformidad con los principios de imparcialidad, objetividad, transparencia, no selectividad, no politización y no confrontación. En este sentido, reiteramos nuestra preocupación por la creciente politización de los derechos humanos y su instrumentalización en contra de los Estados, incluidos algunos de nuestra agrupación, con el propósito de inmiscuirse en sus asuntos internos y de promover agendas de dudosa naturaleza, una práctica que de forma alguna responde al verdadero espíritu de los derechos humanos. Del mismo modo, expresamos nuestra preocupación ante los intentos de redefinir los derechos humanos en un claro esfuerzo por categorizar a los países, por dividir a la comunidad internacional y por ignorar la diversidad política, económica, social y cultural mundial. En este contexto, subrayamos también nuestra grave preocupación por la proliferación de mecanismos unilaterales, politizados y centrados en países específicos que pretenden llevar a cabo una evaluación imparcial de la situación de los derechos humanos en estados concretos, cuando su verdadera intención no es otra que convertir los derechos humanos en armas contra estados soberanos y gobiernos nacionales, con el propósito de inmiscuirse en sus asuntos internos. Estos mecanismos no responden al verdadero espíritu de los derechos humanos y no cuentan con el consentimiento del Estado concernido. Los informes y resoluciones sobre países específicos son selectivos, están motivados políticamente, dividen y debilitan las instituciones de derechos humanos, en razón de lo cual exigimos que se ponga fin a tales enfoques de suma cero. En vista de la creación no consensuada de la denominada institución independiente, los Estados miembros de nuestro grupo de amigos manifiestan su preocupación por el ambiguo carácter que rodea esta dudosa institución, ya sea en lo que respecta a los términos de su mandato, a sus métodos de trabajo o a las agendas de sus socios. Estas ambigüedades plantean serias dudas sobre las verdaderas intenciones de quienes pretenden establecerla, al tiempo que contradice sus supuestas intenciones de apoyar a Siria y de promover los derechos humanos. A la luz de esta realidad, resaltamos la importancia que reviste la cooperación, el diálogo y la titularidad nacional en todo proceso cuyo verdadero objetivo sea el fortalecimiento de los derechos humanos, tanto en el plano nacional como en el internacional. También consideramos que la cuestión de las personas desaparecidas es de naturaleza humanitaria y que cualquier caso o preocupación pertinente debe tratarse a través de los marcos jurídicos y judiciales nacionales competentes. Señor Presidente, en el contexto de la República Árabe Siria y durante los últimos 40 años, el pueblo sirio en su conjunto ha estado sometido a la ilegal imposición de un conjunto de medidas coercitivas unilaterales que han violado y siguen violando masivamente todos sus derechos humanos, al tiempo que han causado grandes sufrimientos e indecibles dolores a millones de hombres, mujeres, niños y niñas,
tal como lo han registrado ampliamente, entre otros, los expertos independientes de las Naciones Unidas. El levantamiento completo, inmediato e incondicional de estas medidas crueles e ilegales sería, pues, un primer paso en la dirección correcta para remediar la situación de los derechos humanos en Siria, mejorar la situación humanitaria y aliviar el prolongado sufrimiento del pueblo sirio. A pesar de todos esos retos y obstáculos, tomamos nota de los esfuerzos del gobierno de la República Árabe Siria en este importante ámbito y en muchos otros, con el fin de garantizar siempre el bienestar de su pueblo. Hacemos un llamado a la continuación de tales esfuerzos, así como a la necesidad de garantizar la debida titularidad nacional, al tiempo que subrayamos el papel central del gobierno sirio y de sus instituciones en este respecto. Señor presidente, los Estados miembros de nuestro grupo de amigos están profundamente preocupados por el agravamiento de la crisis financiera que afecta a las operaciones contempladas dentro del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas y por el riesgo que ello supone para la capacidad de nuestra organización de asumir responsabilidades con quienes necesitan desesperadamente su ayuda y asistencia. Sin embargo, algunos Estados miembros han decidido hacer caso omiso de los peligros inminentes a los que se enfrentan nuestros pueblos, incluyendo aquellos en situaciones de vulnerabilidad alrededor del mundo, y en su lugar pretenden imponer una carga financiera adicional a todos los Estados miembros a través del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, que asciende a $3 millones este año y aproximadamente a $13 millones en el 2025, con el único fin de financiar a la denominada institución. Concedemos gran importancia al papel de las Naciones Unidas y estamos comprometidos a garantizar recursos financieros adecuados y sostenibles para que pueda cumplir sus mandatos fundamentales. Al mismo tiempo, subrayamos que los recursos presupuestarios de la ONU deben gestionarse con prudencia, de la manera más eficiente posible, especialmente a la luz de la actual crisis de liquidez, destinando entonces los limitados recursos disponibles a apoyar los esfuerzos humanitarios, a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y a abordar los retos que enfrentan los países en desarrollo, incluida la República Árabe Siria, en lugar de malgastarlos en financiar mecanismos no consensuados y politizados que solo se dirigen a países específicos. Por todo lo anterior, subrayamos nuestra posición de principio en rechazo al establecimiento y la cooperación con cualquier mecanismo o institución que no sirva a los intereses superiores del pueblo sirio, que no cuente con el consentimiento del gobierno sirio y que socave el sagrado principio de la titularidad nacional. Esto solo dará lugar a una mayor politización, incluyendo a través de informes de organismos y mecanismos muy distantes de la dimensión humanitaria, cuyo objetivo real es convertirse en un medio de presión contra el gobierno sirio. Para concluir, nuestro grupo de amigos hace un llamado a que se ponga fin tanto a la politización como a la instrumentalización de los derechos humanos con el fin de promover agendas mezquinas e interesadas, así como a cualquier práctica de doble rasero que socave los derechos humanos e impida el entorno armonioso y el progreso en este ámbito, al tiempo que subraya que la continuación de tales enfoques y prácticas constituye una flagrante violación de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, que nos ha comprometido a promover el respeto y la asistencia para la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todas y todos. Muchas gracias, señor presidente. I should like to thank the distinguished representative of the Bolivarian Republic of Venezuela